A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada de la familia perfecta. Roman Donahue estaba de pie en el taller de su garaje, el aroma a aceite de motor y virutas de metal llenando sus pulmones mientras trabajaba en la restauración de un Mustang de 1967. A sus 35 años, había construido lo que muchos considerarían el sueño americano, un exitoso negocio de reparación de automóviles, una hermosa esposa y 2 hijos que lo admiraban. Sus manos encallecidas se movían con precisión mientras ajustaba el carburador, la misma confianza firme que lo había convertido en un condecorado ranger del ejército antes de establecerse en la vida civil. El sonido de la risa de su esposa llegaba desde la ventana de la cocina, y la mandíbula de Roman se tensó casi imperceptiblemente. Últimamente, la risa de Vivienne Raymond parecía forzada, incluso teatral. Ella había estado diferente estos últimos meses. Distante, reservada, siempre en su teléfono. Cuando él le preguntaba sobre su día, ella daba respuestas vagas sobre ir de compras o visitar a su hermana. Pero la hermana de Vivienne vivía a 3 estados de distancia, y su cuenta bancaria no mostraba compras inusuales. Roman había aprendido a confiar en sus instintos durante sus 8 años en las fuerzas especiales. Esos instintos lo habían mantenido con vida en Afganistán e Irak. Y ahora le gritaban que algo andaba muy mal en su perfecto hogar suburbano. Papá, Justin Donahue, de 8 años, irrumpió en el garaje, con el rostro sonrojado de emoción. Mamá dice que la cena está lista y que el tío Jimmy viene. El hermano menor de Roman, Jimmy, era el sheriff del pueblo, un cargo que había ocupado durante 6 años después de seguir a Roman en el servicio militar. Mientras que Roman había elegido las fuerzas especiales y múltiples despliegues, Jimmy había optado por la policía militar y una sola misión antes de regresar a casa en Pinnery, Colorado. Los hermanos siempre habían sido competitivos, pero Roman había asumido que esa fase de sus vidas había quedado atrás. Dile a tu mamá que ya voy, dijo Roman, alborotando el cabello rubio arenoso de su hijo. Y lávate. Tienes grasa en las manos por tocar mis herramientas. Mientras Justin corría de regreso a la casa, Roman vio a su hija, Christy, a través de la ventana. A sus 10 años, era el vivo retrato de su madre, con el mismo cabello castaño rojizo y ojos verdes. Estaba poniendo la mesa con cuidadosa precisión, tal como Vivienne le había enseñado. Roman sintió una oleada familiar de amor protector por sus hijos, mezclada con una creciente inquietud por el comportamiento de su madre. Adentro, la mesa del comedor estaba puesta con la mejor porcelana de Vivienne, algo inusual para una cena familiar informal. Llevaba un vestido azul que se ceñía a sus curvas, su maquillaje más elaborado de lo necesario para una noche tranquila en casa. Cuando Jimmy llegó, Roman notó cómo los ojos de su hermano se detuvieron en Vivienne, como ella parecía brillar bajo su atención. Roman, qué bueno verte, dijo Jimmy, extendiendo la mano. A sus 32 años, Jimmy era 3 pulgadas más bajo que la estatura de 1,88 metros de Roman, pero se comportaba con la autoridad de su placa. Su uniforme de sheriff estaba impecable, su cabello rubio perfectamente peinado. Todo en Jimmy gritaba ambición y una cuidadosa gestión de su imagen. La conversación durante la cena se sintió forzada, con matices que Roman no podía identificar del todo. Jimmy los deleitó con historias de su trabajo, prestando especial atención a las reacciones de Vivienne. Ella se reía de sus chistes con un entusiasmo que parecía genuino, más genuino que cualquier respuesta que le hubiera dado a Roman en meses. Niños, ¿por qué no van a ver la televisión mientras los adultos hablan?, sugirió Vivienne después del postre, su voz cargada de una extraña tensión. Roman esperó hasta que Justin y Christy estuvieran a salvo en la sala de estar antes de reclinarse en su silla. ¿Todo bien, Jimmy? Pareces diferente esta noche. Jimmy intercambió una mirada con Vivienne que duró una fracción de segundo de más. En realidad, quería hablar con ambos sobre algunas preocupaciones que he estado escuchando por el pueblo. ¿Qué tipo de preocupaciones?, preguntó Roman, activándose su entrenamiento militar. Reconocía la preparación de un interrogatorio cuando lo oía. Ha habido algunas quejas sobre altercados domésticos en esta dirección, dijo Jimmy, su tono volviéndose oficial. Vecinos que reportan voces altas, sonidos de discusiones. Tengo que preguntar, ¿está todo bien en casa?
Roman sintió que la temperatura de la habitación bajaba varios grados. No ha habido ningún altercado doméstico aquí, Jimmy. ¿Quién exactamente hizo esas quejas? No puedo revelar fuentes específicas, pero tengo que dar seguimiento a cada informe. La mano de Jimmy descansaba casualmente cerca de su arma de servicio. Vivien, ¿te has sentido insegura en algún momento? Sabes que puedes contarme cualquier cosa. La actuación de Vivien fue digna de un Oscar. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba sus manos. Yo. No quería decir nada porque es familia, pero Roman ha estado tan enojado últimamente. El negocio ha estado teniendo problemas, y se desquita conmigo y con los niños. Roman miró a su esposa en completo shock. Su negocio automotriz estaba prosperando. Acababan de conseguir 3 importantes contratos de flotas. Y nunca le había levantado la voz a ella ni a los niños, y mucho menos les había puesto una mano encima. Eso es interesante, dijo Roman lentamente, su voz mortalmente tranquila. Porque nuestro negocio tuvo su mejor trimestre registrado, Vivien. Y nunca he levantado la voz en esta casa. ¿Ves? Vivien se volvió hacia Jimmy con ojos desesperados. Se está poniendo a la defensiva. Así es como siempre empieza. Jimmy se puso de pie, su mano ahora descansando abiertamente sobre su arma. Roman, creo que deberías venir conmigo. Necesitamos aclarar esto como es debido. ¿Bajo qué cargos?, exigió Roman, poniéndose de pie. ¿Basado en la palabra de una esposa que claramente miente sobre nuestra situación financiera? Jimmy, tú me conoces. Crecimos en la misma casa. Sabes que nunca lastimaría a mi familia. Sé lo que veo, respondió Jimmy con frialdad. Y veo a un hombre con entrenamiento militar que ha sido denunciado por violencia doméstica. El Estado se toma estas cosas en serio ahora. Mientras Jimmy buscaba a sus esposas, Roman notó algo que le heló la sangre. En la muñeca de Jimmy había un reloj, un Rolex Submarine antiguo que Roman le había regalado a Vivien por su 5º aniversario. Ella afirmó que se lo habían robado de su coche hacía 2 meses. Las piezas encajaron con una claridad devastadora. Las noches tardías que Vivien decía pasar con su hermana. El repentino interés de Jimmy en los asuntos de negocios de Roman. La forma en que habían orquestado toda esta cena para crear testigos del comportamiento defensivo de Roman. Hijo de __, susurró Roman, la comprensión inundándolo. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? La sonrisa de Jimmy era fría y victoriosa. Date la vuelta y pon las manos en la espalda. Papi, Christy apareció en el umbral, la confusión y el miedo escritos en su joven rostro. ¿Qué está pasando? Está bien, cariño, dijo Roman con suavidad, incluso mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. El tío Jimmy solo está cometiendo un error. Un error muy grande. Mientras Jimmy lo conducía hacia el coche patrulla, Vivien lo siguió, secándose lágrimas falsas con un pañuelo. Para los vecinos que miraban desde sus ventanas, era un cuadro perfecto de un arresto por violencia doméstica. No te preocupes por los niños, susurró Jimmy al oído de Roman cuando llegaron al coche. Cuidaré muy bien de ellos y de Vivien. Roman no dijo nada, pero su mente ya estaba trabajando, catalogando cada detalle, cada error que sus traidores habían cometido. Pensaban que estaban tratando con un simple mecánico, un hombre al que podían manipular y desechar. No tenían idea de que acababan de declararle la guerra a alguien que había pasado 8 años aprendiendo a eliminar amenazas con precisión quirúrgica. Capítulo 2. La red de mentiras. La cárcel del condado de Pine Ridge era exactamente como Roman la recordaba de las pocas veces que había visitado el lugar de trabajo de Jimmy, estéril, fría y diseñada para quebrar el espíritu de un hombre. Roman se sentó en la celda de detención, su mente afilada como una navaja a pesar de las circunstancias. Había estado en peores situaciones en Kandahar y Bagdad, y había aprendido hacía mucho tiempo que el pánico era un lujo que no podía permitirse. El proceso de fichaje había sido una obra maestra de humillación orquestada. Jimmy se había asegurado de procesar a Roman personalmente, documentando cada paso con una precisión teatral. Las fotografías de las manos de Roman fueron particularmente detalladas, supuestamente para buscar heridas defensivas que respaldaran la historia de Vivien.
Tiene derecho a una llamada telefónica, le informó el oficial de servicio, el suboficial Miguel Moa. Roman conocía a Miguel de la escuela secundaria, un hombre decente que se había quedado en Pinnery para criar a su familia. La expresión de Miguel mostraba confusión e incomodidad con la situación. Me gustaría llamar a mi abogado, dijo Roman. Claro. ¿Sabes el número de Dale Kelly? Roman asintió. Dale Kelly era el único abogado de defensa penal de Pinnery, un hombre de unos 50 años con una mente aguda que había manejado de todo, desde casos de conducción bajo los efectos del alcohol hasta el ocasional caso de asesinato. Más importante aún, Dale era un veterano, del cuerpo de marines, de la era de Vietnam, y entendía la hermandad que existía entre los hombres militares. La llamada a la oficina de Dale fue directamente al buzón de voz. Eran más de las 9 de la noche. Y el abogado probablemente estaba en casa con su familia. Roman dejó un mensaje conciso explicando su situación y colgó, ya formulando planes de respaldo. Roman Donahue. Una nueva voz atrajo su atención hacia la puerta de la celda. La suboficial Carrie Anthony estaba allí con un portapapeles, su expresión profesional pero preocupada. Carrie era la compañera de Miguel y una de las pocas mujeres suboficiales del condado. El sheriff Donahue quiere verte. La sala de interrogatorios era una caja estéril con paredes blancas e iluminación fluorescente, diseñada para hacer que los sospechosos se sintieran incómodos. Jimmy se sentó frente a Roman, ya no interpretando el papel del hermano preocupado. Su sonrisa era depredadora. Confiada. Vayamos al grano, dijo Jimmy, reclinándose en su silla. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes de qué se trata esto realmente? Ilumíname, respondió Roman, con voz firme. Jimmy sacó una carpeta manila y extendió varias fotografías sobre la mesa. La sangre de Roman se heló al ver imágenes de Vivian con evidentes moratones en los brazos y la cara. El trabajo de maquillaje era de nivel profesional, pero Roman podía ver las señales. Los moratones eran demasiado uniformes, demasiado perfectamente colocados. Estas fueron tomadas esta tarde en el hospital, mintió Jimmy con suavidad. ¿El doctor? Clifford Houston lo documentó todo. Vivian finalmente reunió el coraje para denunciarte. Roman estudió las fotos cuidadosamente. ¿El doctor? Houston era el médico forense del condado, un hombre con el que Roman había servido brevemente durante una operación conjunta en Irak. Cliff nunca falsificaría informes médicos, lo que significaba que estas fotos eran completamente fabricadas o tomadas sin su conocimiento. Interesante, dijo Roman con calma. ¿Cuándo exactamente se supone que le infligí estas heridas? Según Vivian, esta mañana antes de que te fueras a trabajar. Descubriste que había estado hablando con un abogado de divorcios y perdiste los estribos. La cronología era imposible, y Jimmy lo sabía. Roman había estado en su taller desde las 7 de la mañana. Hasta la cena con al menos una docena de testigos, incluidos 2 empleados y varios clientes. Pero en el fragor del momento, con las emociones a flor de piel, tales detalles podrían pasarse por alto. Te estás volviendo descuidado, Jimmy, observó Roman. Estuve en el taller todo el día. Cámaras de seguridad, empleados, clientes. Todo documentado. La confianza de Jimmy vaciló por un instante. Las cámaras de seguridad pueden fallar. Los empleados pueden ser comprados. Te sorprendería lo fácil que desaparece la evidencia cuando es necesario. Roman se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un susurro. ¿Cuál es el objetivo final aquí? Me robas a mi esposa, me incriminas por violencia doméstica, ¿y luego qué? Te vas hacia el atardecer con mi familia. Algo así. La máscara de Jimmy se deslizó por completo, revelando la fría ambición debajo. Vivian se merece algo mejor que un mecánico venido a menos que no puede olvidar sus historias de guerra. Se merece a alguien con futuro, alguien que pueda proporcionar estabilidad. ¿Y ese eres tú? Ese soy yo. Jimmy se puso de pie, enderezando su uniforme. Ella presentará la demanda de divorcio mañana por la mañana. Orden de protección de emergencia. Custodia temporal de los niños. Para cuando salgas de aquí, si es que sales, seremos una familia.
Tus hijos me llamarán papá, y no habrá nada que puedas hacer al respecto. La amenaza fue entregada con una crueldad casual diseñada para quebrar el espíritu de Roman y provocar una reacción que justificara cargos adicionales. En cambio, Roman sonrió, una expresión fría y depredadora que hizo que Jimmy diera un paso involuntario hacia atrás. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer, dijo Roman en voz baja. Antes de que Jimmy pudiera responder, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe. Un hombre alto de unos 60 años con un impecable uniforme militar entró, su porte irradiando autoridad. Roman reconoció la insignia de inmediato, general de brigada Franklin Aguirre, oficial al mando de la base regional de la Guardia Nacional. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigió el general Aguirre, su voz con el peso de una autoridad absoluta. Jimmy tartamudeó, claramente sorprendido. General Aguirre, señor, esto es un asunto del condado. Estoy realizando una entrevista con un sospechoso de violencia doméstica. El nombre del sospechoso, Roman Donahue. La expresión del general Aguirre se endureció. Sheriff, tiene exactamente 30 segundos para explicar por qué uno de mis veteranos más condecorados está sentado con esposas basándose en lo que parecen ser pruebas falsificadas. Roman sintió una oleada de esperanza. Había servido bajo las órdenes de Franklin Aguirre durante su último despliegue, y el general había sido quien recomendó a Roman para la Estrella de Plata después de un enfrentamiento particularmente brutal en Afganistán. Más importante aún, Aguirre era conocido por su feroz lealtad a sus soldados. Señor, con el debido respeto, este es un asunto de la policía local. Nada que involucre al sargento de Estado Mayor Donahue es puramente local, lo interrumpió el general. Este hombre salvó 17 vidas durante la Operación Libertad Duradera, incluidos los hijos de 2 senadores. Se ha ganado el derecho a ser tratado con dignidad y respeto, no a ser arrastrado por la política de un pueblo pequeño. La cara de Jimmy se puso roja. General, aprecio su preocupación por su soldado, pero la evidencia es clara. ¿Qué evidencia? Aguirre recogió las fotografías de la mesa, estudiándolas con ojo entrenado. Estas imágenes fueron claramente tomadas con diferentes condiciones de iluminación a las declaradas. Los patrones de los moratones son inconsistentes con la cronología reportada. Y francamente, Sheriff, cualquiera que haya trabajado con Roman Donahue sabe que es incapaz de dañar a inocentes. La sala quedó en silencio mientras las palabras del general Aguirre flotaban en el aire. El caso cuidadosamente construido de Jimmy estaba siendo desmantelado por alguien con la experiencia y la autoridad para desafiarlo. Además, continuó el general, acabo de recibir información muy interesante sobre irregularidades financieras en la sala de evidencias de su departamento. Parece que la oficina del fiscal general del estado ha estado llevando a cabo una investigación silenciosa sobre dinero desaparecido de incautaciones de drogas. Jimmy se puso pálido. No sé de qué está hablando. Por supuesto que no, sonrió fríamente el general Aguirre. Al igual que no sabe nada de las cuentas en el extranjero en las Islas Caimán o de las compras de bienes raíces hechas con dinero en efectivo que no se puede rastrear hasta su salario. Roman observó el intercambio con una comprensión creciente. El general no había venido aquí por accidente. Había estado investigando a Jimmy Donahue durante meses, posiblemente años. Este arresto estaba a punto de convertirse en el menor de los problemas de Jimmy. Libere al sargento de Estado Mayor Donahue de inmediato, ordenó el general Aguirre. Y Sheriff, le sugiero que consulte con su abogado antes de hacer más declaraciones. Mientras le quitaban las esposas de las muñecas a Roman, el general Aguirre se acercó y le susurró, arreglemos este desastre. Pero lo haremos legal y correctamente. ¿Entendido? Roman asintió, comprendiendo perfectamente. El general le ofrecía protección y recursos, pero dentro de los límites de la ley y el honor militar. Era más de lo que Roman había esperado y exactamente lo que necesitaba para dar la vuelta a la tortilla contra sus traidores. Jimmy se quedó paralizado mientras liberaban a Roman, la realidad de su situación finalmente hundiéndose. Había esperado quebrar a Roman con este arresto, posicionarse como el héroe, salvando a Vivian y a los niños de un hombre peligroso. En cambio, acababa de darle a Roman la motivación y la oportunidad de destruir todo lo que Jimmy había construido. Mientras salían de la sala de interrogatorios, Roman pudo ver a Jimmy buscando su teléfono, probablemente para advertir a Vivian de que su plan había fracasado.
Pero ya era demasiado tarde para el control de daños. La guerra había comenzado oficialmente. Capítulo 3. Recopilando inteligencia. El coche oficial del general Aguirre era un sedán negro con cristales tintados y matrículas gubernamentales. Mientras conducían por las tranquilas calles de Pinery, Roman estudió a su antiguo oficial al mando, notando las nuevas arrugas alrededor de sus ojos y las canas que habían aparecido en su cabello corto. «Gracias por venir, señor», dijo Roman. «Aunque tengo que preguntar, ¿cómo supo que estaba en problemas?» «Cary Anthony», respondió el general. La suboficial Anthony sirvió bajo mi mando antes de unirse a las fuerzas del orden. Cuando procesó su fichaje, reconoció su nombre y me llamó de inmediato. Menos mal, también. Su hermano planeaba retenerlo durante 72 horas sin cargos, alegando que era un suicida. Roman sintió un escalofrío. 72 horas habrían sido tiempo más que suficiente para que Vivian solicitara el divorcio, estableciera la orden de protección y desapareciera con los niños. Para cuando lo liberaran, podrían haber estado en cualquier parte del país. «Háblame de Jimmy», dijo el general Aguirre mientras entraban en el estacionamiento de una cafetería abierta 24 horas en las afueras de la ciudad. «Y no me vengas con lealtades familiares de __. Necesito la verdad». Dentro de la cafetería, tomaron un reservado en una esquina, lejos de los pocos clientes nocturnos. El general pidió café solo, Roman pidió lo mismo. Ninguno de los dos estaba interesado en la comida. «Jimmy siempre quiso lo que yo tenía», comenzó Roman, mirando su taza de café. «De niños, si yo conseguía una bicicleta nueva, él tenía que tener una mejor. Cuando empecé a salir con Sarah Mitchell en la secundaria, pasó meses tratando de convencerla de que me dejara por él. ¿Lo consiguió? No. Pero no por falta de intentos. El patrón continuó durante el servicio militar. Yo fui a las fuerzas especiales, así que él tuvo que ser policía militar. Fui desplegado a zonas de combate, así que él se ofreció como voluntario para la misión de mantenimiento de la paz más peligrosa que pudo encontrar. La diferencia fue que yo tuve éxito donde él fracasó». El general Aguirre asintió pensativamente. «Y cuando volviste a casa y construiste un negocio exitoso, te casaste con una mujer hermosa». No podía soportarlo. Pero pensé que ya había superado los celos. Parecía feliz como sheriff, respetado en la comunidad. Nunca sospeché que llegaría tan lejos. ¿Y tu esposa? ¿Cuánto tiempo lleva el romance?» Roman consideró la pregunta cuidadosamente. Mirando hacia atrás, probablemente 6 meses, quizás más. Empezó a hacer más ejercicio, a comprar ropa nueva, siempre en su teléfono. Signos clásicos que yo era demasiado confiado para reconocer. El general sacó una tableta y le mostró a Roman una serie de fotografías. Estas fueron tomadas por un investigador privado que contraté hace 3 semanas. Las imágenes mostraban a Jimmy y Vivian juntos en entornos íntimos, una habitación de hotel, un restaurante en el condado vecino, el coche de ella estacionado fuera del apartamento de Jimmy. Las marcas de tiempo demostraban que el romance había estado ocurriendo durante al menos 2 meses, probablemente más. «¿Por qué estaba investigando a mi hermano?», preguntó Roman. «Dinero», la voz del general era sombría. «Las operaciones del Grupo de Trabajo Federal contra las Drogas se han quedado cortas en su condado. Incautaciones que deberían producir cientos de miles en efectivo están produciendo significativamente menos. Cuando empezamos a investigar, el nombre de su hermano seguía apareciendo». Roman estudió los documentos financieros que el general extendió sobre la mesa. Registros bancarios, compras de propiedades, cuentas de inversión, todo mostrando a Jimmy viviendo muy por encima de su salario de sheriff. ¿De cuánto estamos hablando? Estimación conservadora, $2,7 millones en 4 años. Su hermano ha estado desfalcando de las incautaciones de drogas, confiscaciones de la sala de evidencias y dinero de subvenciones federales destinado a la compra de equipos. El alcance de la corrupción de Jimmy era asombroso. Roman sabía que su hermano era ambicioso, pero este nivel de actividad criminal requería planificación, organización y una completa bancarrota moral. «Hay más», continuó el general Aguirre. El investigador privado encontró comunicaciones entre Jimmy y Vivian discutiendo los fondos fiduciarios de sus hijos.
La sangre de Roman se heló. ¿Qué fondos fiduciarios? Los fondos para la universidad que creaste cuando nacieron, además de las pólizas de seguro de vida. Jimmy y Vivian no solo planeaban robar tu familia, planeaban robar el futuro de tus hijos. La revelación golpeó a Roman como un golpe físico. Los fondos fiduciarios contenían más de $300.000, dinero que había ahorrado e invertido cuidadosamente para asegurar que Justin y Christy pudieran asistir a cualquier universidad que eligieran. Las pólizas de seguro de vida valían $500,000 cada una. Iban a matarme, dijo Roman en voz baja, el alcance completo de la conspiración haciéndose claro. Los cargos por violencia doméstica eran solo el principio, confirmó el general. Crear un patrón de escalada. Hacer que te declararan mentalmente inestable. Posiblemente organizar un suicidio mientras estabas bajo custodia. Jimmy hereda tu negocio, Vivian se queda con el dinero del seguro, y desaparecen con los niños y todos tus activos. Roman se sentó en silencio, procesando la magnitud de la traición de su hermano. Esto no era solo un romance o un simple caso de celos. Era un plan calculado para asesinarlo y robar todo lo que había construido. ¿Cuál es tu jugada?, preguntó el general. Voy a destruirlos, respondió Roman sin dudarlo. A ambos. Completamente dentro de los límites legales, enfatizó el general. Puedo proporcionar apoyo y recursos, pero no seré cómplice de justicia por mano propia. Roman se encontró con la mirada firme de su antiguo comandante. Por supuesto, señor. Todo según las reglas. Pero el general tenía la experiencia suficiente para reconocer la mirada en los ojos de Roman. La había visto en Afganistán cuando Roman se enteró de que los insurgentes habían capturado a 2 de sus hombres. Roman había seguido las órdenes y utilizado los canales adecuados para localizar y rescatar a sus soldados. También se había asegurado de que los insurgentes que los habían capturado nunca más pudieran amenazar a nadie. Dale Kelly está esperando en tu casa, dijo el general, deslizando una tarjeta de visita sobre la mesa. Lo llamé después de que salimos de la cárcel. Él se encargará de los aspectos legales para proteger tus activos y luchar por la custodia de tus hijos. Y la investigación federal sobre Jimmy se está acelerando. Deberíamos tener pruebas suficientes para arrestarlo en 48 horas. Pero, Roman, la voz del general llevaba una advertencia. Una vez que los cargos federales caigan, tu hermano estará desesperado. La gente desesperada hace cosas peligrosas. Roman asintió, entendiendo la implicación. Jimmy sabría que la investigación de corrupción lo descubriría todo, incluido el complot de asesinato. No le quedaría nada que perder, lo que lo hacía extremadamente peligroso. Necesito llegar con mis hijos, dijo Roman, poniéndose de pie. Si Jimmy se da cuenta de cuanto sabemos, podría intentar huir con ellos. Ya está solucionado. Tengo a 2 policías militares vigilando tu casa. Tus hijos están a salvo. Mientras caminaban de regreso al coche, Roman sintió la familiar sensación de que las piezas encajaban. El shock inicial y la traición estaban siendo reemplazados por una furia fría y calculadora. Jimmy y Vivian habían cometido un error crítico. Habían subestimado a la persona con la que estaban tratando. Roman Donahue había pasado 8 años aprendiendo a identificar, rastrear y eliminar amenazas. Había planeado y ejecutado operaciones que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. Jimmy pensaba que estaba jugando al ajedrez con un simple mecánico. Estaba a punto de aprender que le había declarado la guerra a un maestro estratega que nunca dejaba enemigos atrás para luchar otro día. Capítulo 4. La mente del estratega. La casa de Roman parecía pacífica bajo las luces de la calle, pero podía ver las sutiles señales de vigilancia, 2 vehículos sin marcar posicionados con líneas de visión claras, las figuras apenas visibles de la policía militar manteniendo la guardia. La protección del general Aguirre era exhaustiva y profesional. La camioneta de Dale Kelly estaba estacionada en la entrada, y Roman podía ver una luz en la ventana de su cocina. El abogado esperaba como prometió, probablemente revisando estrategias legales y documentos de protección de activos. Dale se había ganado su reputación manejando casos penales complejos, pero esta situación pondría a prueba cada habilidad que había desarrollado en 3 décadas de práctica.
Estaré en contacto mañana, dijo el general Aguirre mientras Roman salía del coche oficial. Recuerda lo que discutimos. Todo según las reglas. Roman asintió, pero su mente ya se movía más allá de los remedios legales. Jimmy y Vivian habían planeado su asesinato y el robo del futuro de sus hijos. La justicia legal era necesaria, pero no sería suficiente. Necesitaban entender todas las consecuencias de traicionar a Roman Donahue. Adentro, Dale Kelly estaba sentado a la mesa de la cocina con documentos esparcidos a su alrededor como un plan de batalla. A sus 58 años, Dale era un hombre alto y delgado, con cabello plateado y ojos grises intensos. Su reputación por su defensa agresiva era legendaria en la comunidad legal del condado. Roman. Me alegro de verte libre, dijo Dale, levantándose para estrecharle la mano. He estado revisando tu situación, y tenemos varias prioridades inmediatas. Los niños primero, dijo Roman sin dudarlo. Ya presenté mociones de emergencia para evitar que Vivian se los lleve fuera del estado. El juez Benny Sullivan nos escuchará a primera hora mañana por la mañana. Es un hombre justo, y el arresto falso jugará a nuestro favor. Roman se sirvió una taza de café de la cafetera que Dale había preparado. ¿Y los cargos por violencia doméstica? Retirados en menos de una hora. El general Aguirre proporcionó pruebas de que las fotografías fueron falsificadas y que la supuesta cronología era imposible dadas tus ubicaciones documentadas. El fiscal no quiere tener nada que ver con un caso que hace que el departamento del sheriff parezca corrupto. ¿Y Jimmy? La expresión de Dale se ensombreció. Ahí es donde las cosas se complican. La investigación federal está en curso, pero construir un caso lleva tiempo. Mientras tanto, sigue siendo el sheriff, con acceso a recursos y autoridad. Roman estudió los documentos legales que Dale había preparado. Mociones de custodia de emergencia, solicitudes de protección de activos, órdenes de restricción, todo necesario, pero todo reactivo. Roman había pasado demasiados años en el ejército para luchar a la defensiva cuando era posible una acción ofensiva. ¿Qué sabemos de los planes de Vivian?, preguntó Roman. Ha contratado a Jonathan Carney como su abogado de divorcio. Carney es caro y agresivo. Se especializa en divorcios de alto patrimonio donde las esposas alegan abuso. Probablemente le esté aconsejando que establezca un patrón de miedo e intimidación, lo que significa que intentará provocarte para que hagas alguna estupidez. ¿Exacto? Quieren que estés enojado, desesperado, cometiendo errores. El arresto falso fue solo el primer movimiento. Roman caminó hacia su estudio y sacó un archivador cerrado con llave. Dentro había documentos que la mayoría de la gente nunca vería, registros de servicio militar, autorizaciones de seguridad, resúmenes de operaciones de sus 8 años en las fuerzas especiales. También había un teléfono satelital seguro e información de contacto de recursos a los que la mayoría de los civiles no podían acceder. Dale, lo que estoy a punto de decirte se queda entre nosotros. ¿Puedes estar de acuerdo? El abogado dudó. El privilegio abogado-cliente cubre cualquier cosa que me digas, pero no seré cómplice de actividades ilegales. Entendido. Roman sacó una gruesa carpeta etiquetada como Operación Víbora del Desierto. Esta fue mi última misión en Afganistán. Nuestro equipo tenía la tarea de eliminar a un comandante talibán que había estado atacando convoys de suministros estadounidenses. Dale examinó los documentos de la misión, notando los sellos de clasificado y los detallados informes de inteligencia. ¿Por qué me muestras esto? Porque ese comandante talibán tenía ayuda de alguien en quien confiábamos, un intérprete afgano que había estado pasando información a los insurgentes durante meses. Cuando descubrimos la traición, nuestro equipo tuvo una opción. Seguir el protocolo y dejar que el traidor desapareciera entre la población, o asegurarnos de que nunca más traicionara a nadie. ¿Qué hicieron? La sonrisa de Roman fue fría. Seguimos el protocolo. Oficialmente, el intérprete fue entregado a las autoridades afganas para ser interrogado y eventualmente liberado. Dale entendió la implicación. El intérprete nunca llegó al interrogatorio, y su traición había terminado con consecuencias permanentes. Jimmy y Vivian no son combatientes enemigos, advirtió Dale. No, son peores. Son familia que traicionó la confianza más fundamental.
En Afganistán, esperábamos la traición de extraños. Roman hizo un gesto alrededor de la casa donde había construido su vida. Esto requiere un tipo diferente de respuesta. Antes de que Dale pudiera responder, el teléfono seguro de Roman vibró con un mensaje encriptado. El remitente aparecía como G. Santos, Gene Santos, el antiguo sargento de equipo de Roman y el especialista en vigilancia más hábil con el que Roman había servido. El mensaje era breve: oí que necesitas apoyo. Llego a la ciudad mañana. Los viejos amigos recuerdan. Roman le mostró el mensaje a Dale, quien lo leyó con creciente preocupación. Roman, debo aconsejarte que no involucres a contactos militares en un asunto legal civil. Gene no viene como apoyo militar, respondió Roman. Viene como un amigo que me debe la vida, al igual que yo le debo la mía. La distinción era importante. Roman no estaba solicitando recursos militares ni pidiendo asistencia oficial. Estaba contactando a hermanos de armas que entendían la lealtad, la traición y la naturaleza permanente de la justicia. Hay algo más, dijo Dale, sacando un nuevo juego de documentos. He estado investigando la situación financiera de Jimmy. La investigación federal se centró en su actividad criminal, pero hay algunos detalles personales interesantes. Roman estudió los papeles, informes de crédito, documentos hipotecarios, cuentas de inversión. Está apalancado hasta el límite. ¿Exacto? El salario del sheriff no lo calificaría para la mitad de estos préstamos. Alguien CEO firmó todo, proporcionó garantías adicionales. Vivien. Tu esposa ha estado garantizando la deuda de Jimmy durante más de un año. Si los cargos federales se confirman y pierde su trabajo, ella es responsable de más de $400,000 en garantías personales. La revelación añadió otra capa a su conspiración. Vivien no solo estaba teniendo una aventura. Estaba financieramente enredada en la empresa criminal de Jimmy. El divorcio no se trataba de amor o felicidad. Se trataba de supervivencia. Necesitan mis activos para cubrir la exposición de Jimmy, se dio cuenta Roman. El negocio, la casa, el seguro de vida, los fondos fiduciarios de los niños, todo. Sin tu dinero, ambos se enfrentan a la ruina financiera incluso antes de los cargos penales. Roman sintió que las últimas piezas del rompecabezas encajaban. Jimmy y Vivien no solo lo habían traicionado personalmente. Habían construido una conspiración criminal que requería su muerte para tener éxito. Los cargos por violencia doméstica nunca fueron para sacarlo de sus vidas. Eran para posicionar a Vivien como una víctima que merecía todo lo que él había construido. Dale, quiero que me prepares algo, dijo Roman. Un plan integral de protección de activos que mueva todo fuera de su alcance esta noche. Eso es complicado. Mover activos durante los procedimientos de divorcio puede ser visto como ocultar bienes conyugales. No estoy ocultando nada. Estoy protegiendo la herencia de mis hijos de criminales que planean robarla. Dale asintió lentamente. Con eso puedo trabajar. ¿Qué más? Roman sacó su portátil y comenzó a teclear. Te estoy enviando la información de contacto de 3 de mis antiguos compañeros de equipo. Todos son empresarios exitosos ahora. Consultoría de seguridad, servicios de investigación, soluciones tecnológicas. Quiero que sean contratados como consultores legítimos para mi negocio. ¿Qué tipo de consultoría? La sonrisa de Roman fue depredadora. Del tipo que asegura que Jimmy y Vivien entiendan todas las consecuencias de sus decisiones. Dale recogió sus documentos, claramente incómodo con la dirección que tomaba la conversación. Roman, sea lo que sea que estés planeando, recuerda que tus hijos necesitan a su padre. No hagas nada que ponga en riesgo tu libertad. Mis hijos necesitan a su padre vivo, corrigió Roman. Jimmy y Vivien planean asesinarme y robar su futuro. Simplemente me estoy asegurando de que eso nunca suceda. Cuando Dale se fue, Roman se quedó en su cocina, mirando las fotos familiares en el refrigerador, imágenes de tiempos más felices antes de que la traición y la conspiración envenenaran todo lo que había construido. Para mañana por la noche, Jimmy y Vivien entenderían que habían cometido el peor error de sus vidas. Roman Donaghy iba por ellos, y nunca dejaba enemigos atrás. Capítulo 5, la trampa está puesta.
Roman se despertó a las 5, su reloj interno todavía funcionando en horario militar a pesar de años de vida civil. La casa se sentía diferente, más vacía de alguna manera, sabiendo que la presencia de Vivian había sido una mentira durante meses. Hizo café y revisó el plan que había desarrollado durante las horas de insomnio antes del amanecer. Gene Santos llegó a las 6:30, conduciendo un sedán gris anodino que gritaba Gobierno Federal. A sus 42 años, Gene parecía un contable, estatura media, cabello castaño ralo, gafas con montura de alambre. La apariencia estaba cuidadosamente cultivada para ocultar el hecho de que podía matar a alguien con un lápiz y desaparecer sin dejar rastro. «Roman». El saludo de Gene fue discreto, pero su apretón de manos transmitía años de experiencia compartida y respeto mutuo. «Gene, te agradezco que hayas venido». Se sentaron en el estudio de Roman, donde Gene abrió un portátil y comenzó a mostrar archivos. «He estado trabajando en seguridad privada desde que dejé el servicio. Inteligencia corporativa de alto nivel, servicios de protección para ejecutivos, ese tipo de cosas. Completamente legítimo, por supuesto. Pero las habilidades se transfieren muy bien. Vigilancia, investigación de antecedentes, protección de activos». La sonrisa de Gene fue delgada. «Entiendo que estás teniendo algunos problemas familiares». Roman informó a Gene sobre la situación, proporcionando documentos y pruebas que pintaban un cuadro completo de la conspiración de Jimmy y Vivian. Gene escuchó sin interrupción, tomando notas ocasionalmente en su tableta. «Entonces, tenemos un sheriff corrupto y una esposa adúltera planeando un fraude al seguro a través de un asesinato», resumió Gene. «Además de malversación, pruebas falsificadas y conspiración para secuestrar niños. Eso es territorio federal. Los federales están construyendo su caso, pero llevará meses. Mientras tanto, Jimmy todavía está en posición de causar daño. ¿Cuál es tu cronograma?» 48 horas. Quiero que estén neutralizados antes de que puedan lastimar a mis hijos o destruir más pruebas. Gene asintió, entendiendo los parámetros operativos. «Traje a algunos amigos. Jeffrey Martin se encarga del soporte técnico, equipo de vigilancia, comunicaciones, recuperación de datos. Rob Willis es nuestro especialista financiero. Puede rastrear dinero, congelar activos, crear rastros de papel que harían llorar a un agente del IRS. ¿Y tú?» «Yo me encargo del trabajo sucio. Dentro de los límites legales, por supuesto». A las 8, Roman asistió a la audiencia de custodia de emergencia en el Palacio de Justicia del Condado de Pinnery. El juez Benny Sullivan era un hombre severo de unos 60 años que había visto todas las variaciones de dramas de la corte familiar durante sus 20 años de carrera en el banquillo. Vivian se sentó con su abogado, Jonathan Carney, en la mesa contraria. Se vistió para obtener la máxima simpatía, maquillaje mínimo, ropa conservadora, la apariencia de una mujer asustada que busca protección. Cuando vio entrar a Roman, se estremeció dramáticamente, como si su mera presencia amenazara su seguridad. «Señoría», comenzó Dale Kelly, «estamos aquí para evitar el secuestro de 2 menores de edad por parte de una acusada que ha conspirado con un oficial de la ley corrupto para cometer fraude». Jonathan Carney se levantó de inmediato. «Objeción, señoría». «El señor Kelly está haciendo acusaciones sin fundamento». «Que estoy preparado para probar», interrumpió Dale, mostrando una gruesa carpeta de pruebas. «Tenemos pruebas documentadas de una aventura extramatrimonial, informes policiales falsificados y pruebas de una conspiración para cometer fraude al seguro a través de un asesinato». El juez Sullivan revisó los documentos con creciente interés. Las fotografías de Jimmy y Vivian juntos eran condenatorias, pero los registros financieros que mostraban sus esfuerzos coordinados para acceder a los activos de Roman eran devastadores. «Señor Donaghy», dijo finalmente el juez, «estos documentos sugieren que ha estado planeando abandonar el estado con los niños y los activos de su esposo». «¿Tiene alguna respuesta?» La actuación de Vivian fue magistral. Las lágrimas fluyeron mientras hablaba de años de abuso, miedo por su seguridad y su desesperada necesidad de proteger a los niños del temperamento violento de su padre. Afirmó que el romance con Jimmy era reciente, una fuente de consuelo después de años de violencia doméstica. «Señoría», sollozó, «sé cómo se ve esto, pero Roman ha estado amenazando con matarme si alguna vez intentaba dejarlo».
El sheriff Donahue era la única persona con la que me sentía segura hablando de mi situación. Roman observó la actuación digna de un premio de la academia de su esposa con fría apreciación por sus habilidades de actuación. Era convincente, emotiva y completamente creíble para cualquiera que no supiera la verdad. El juez Sullivan no estaba convencido. Señor Donahue, he revisado los informes médicos que presentó alegando violencia doméstica. La cronología no coincide con las ubicaciones documentadas de su esposo, y la evidencia fotográfica parece haber sido falsificada. Jonathan Carney intentó objetar, pero el juez lo interrumpió. Además, los registros financieros muestran un patrón de manipulación de activos que sugiere premeditación en lugar de desesperación. Se niega la custodia de emergencia. Los niños permanecerán con su padre a la espera de una investigación completa. La fachada de Vivien se resquebrajó por un momento, revelando la mente calculadora debajo de la máscara de víctima. Jonathan Carney ya estaba planeando apelaciones y estrategias alternativas, pero Roman pudo ver que no esperaban una derrota legal tan completa. Fuera del juzgado, Roman se reunió con Gene Santos en una cafetería al otro lado de la calle. Gene había estado monitoreando las comunicaciones policiales durante la audiencia, rastreando la reacción de Jimmy a la decisión de custodia. Tu hermano está teniendo un colapso, informó Gene. Ha llamado a Vivien 6 veces en la última hora, y planean reunirse en un motel a las afueras de la ciudad. ¿Cuál? El Pinery Inn. Es perfecto para nosotros. Ubicación aislada, una sola carretera de acceso, cámaras de seguridad mínimas. Roman entendió la ventaja táctica. El motel era donde Jimmy y Vivien se sentirían seguros para hablar libremente, planeando sus próximos movimientos sin temor a la vigilancia. También era donde cometerían los errores que los destruirían. Jeff tiene la habitación intervenida, continuó Gene. Audio, vídeo, transmisión en tiempo real. Digan lo que digan, tendremos pruebas grabadas, y serán legalmente admisibles. Jeffrey solía trabajar para la NSA. Sabe cómo recopilar inteligencia que los fiscales federales pueden usar. A las 2, Roman regresó a casa y encontró a sus hijos esperando con una niñera, una de las personas del general Aguirre, vestida de civil. Justin y Christy parecían confundidos y asustados, tratando de entender por qué su mundo se había puesto patas arriba de repente. «Papá, ¿dónde está mamá?», preguntó Christy, sus ojos verdes llenos de preocupación. Roman se arrodilló a su nivel, eligiendo sus palabras con cuidado. «Mamá tomó algunas malas decisiones, cariño. Va a estar fuera por un tiempo. Va a volver». La pregunta flotó en el aire como una cuchilla en el corazón de Roman. Sus hijos amaban a su madre, a pesar de su traición. No entendían que la mujer que conocían como mamá había estado planeando robar su futuro y matar a su padre. «No lo sé», respondió Roman honestamente. «Pero te prometo que siempre estaré aquí». «¿Siempre?». Justin, tratando de ser valiente a sus 8 años, rodeó a su hermana con el brazo. «Está bien, Christy. Papá nos cuidará». Roman sintió una oleada de feroz protección por sus hijos. Eran víctimas inocentes en esta guerra, y se aseguraría de que salieran de ella más fuertes y seguros que antes. A las 4, el equipo de Gene detectó a Jimmy y Vivien llegando al Pinery Inn. Habían alquilado la habitación 127 con nombres falsos, pagando en efectivo para evitar registros de tarjetas de crédito. Pensaban que estaban siendo astutos, evitando la vigilancia. No tenían idea de que estaban entrando en una trampa que grabaría cada palabra, cada plan, cada admisión de culpa que los fiscales federales necesitarían para destruirlos. Roman escuchó la transmisión de audio en vivo mientras su esposa y su hermano discutían sus próximos movimientos. Su desesperación era obvia, su pánico crecía al darse cuenta de cuánta evidencia existía en su contra. «Tenemos que irnos esta noche», dijo Vivien, su voz tensa por el miedo. «Llevar a los niños y desaparecer antes de que la investigación federal empeore». «¿Con qué dinero?», exigió Jimmy. El abogado de Roman bloqueó todo. «No podemos acceder a las cuentas. No podemos hipotecar la casa. No podemos tocar las pólizas de seguro. Tiene que haber algo». «Lo hay». La voz de Jimmy se volvió fría. «Nos ceñimos al plan original. Hacemos que parezca que Roman se quebró.
Se suicidó por culpa y desesperación. Yo me encargo de la escena del crimen, tú cobras el dinero del seguro. Roman escuchó a su esposa aceptar su asesinato con indiferencia casual, como si estuvieran discutiendo planes para la cena en lugar de poner fin a su vida. Gene tomó una nota en su tableta. Tenían suficientes pruebas grabadas para respaldar cargos federales por conspiración para cometer asesinato. Pero Roman no estaba satisfecho con los cargos federales. Jimmy y Vivian habían traicionado los lazos más fundamentales de la familia y el matrimonio. Merecían entender todas las consecuencias de sus elecciones. Mientras el sol se ponía sobre Pinery, Roman se preparó para la fase final de su plan. Para mañana por la noche, Jimmy y Vivian estarían destruidos financiera, legal y personalmente. Habían comenzado una guerra con un veterano de las fuerzas especiales que nunca dejaba enemigos con vida. Esta noche, Roman Donaghy la terminaría. Capítulo 6. El cerco se cierra. Roman se sentó en su estudio a las 9, monitoreando múltiples flujos de datos que pintaban un cuadro completo de la situación deteriorada de sus objetivos. El equipo de vigilancia de Gene había capturado 4 horas de conversaciones incriminatorias, mientras que el trabajo técnico de Jeffrey Martin había descubierto pruebas digitales que demolerían cualquier defensa que Jimmy y Vivian pudieran intentar. Los tenemos completamente mapeados, informó Jeffrey a través de una videollamada encriptada. Jeffrey era un hombre delgado con cabello prematuramente canoso y la intensa concentración de alguien que había pasado años analizando las comunicaciones enemigas para la NSA. Registros financieros, registros de comunicación, patrones de movimiento, todo. En el monitor principal de Roman, una pantalla táctica en tiempo real mostraba las ubicaciones de Jimmy y Vivian, rastreadas a través de sus teléfonos celulares y sistemas de GPS de vehículos. Pensaban que estaban siendo cuidadosos, pero las habilidades técnicas de Jeffrey hacían que sus intentos de seguridad operativa fueran risiblemente inadecuados. ¿Cuál es su estado actual?, preguntó Roman. En pánico, respondió Gene desde su posición de vigilancia fuera del Pinery Inn. Jimmy ha estado bebiendo mucho, y Vivian ha hecho 6 llamadas a agencias de viajes tratando de reservar vuelos a países sin extradición. Rob Willis se unió a la llamada desde su centro de comando móvil, una casa rodante modificada repleta de equipos de análisis financiero. He estado rastreando su dinero todo el día. Las cuentas offshore de Jimmy ya están congeladas por orden federal, y las tarjetas de crédito de Vivian están al máximo. Tienen quizás $12,000 en efectivo accesible. Roman estudió el análisis financiero que Rob había preparado. La corrupción de Jimmy había sido extensa pero descuidada, dejando huellas digitales que hacían inevitable el enjuiciamiento. Más importante aún, sus intentos desesperados por acceder a los activos de Roman habían creado pruebas adicionales de conspiración y fraude. ¿Cronograma para los arrestos federales?, preguntó Roman. 48 horas, quizás menos, respondió Jeffrey. Las conversaciones grabadas de hoy les dieron a los fiscales todo lo que necesitaban para las órdenes de arresto. Roman asintió, satisfecho con los aspectos legales de su plan. Jimmy y Vivian enfrentarían cargos federales que conllevaban décadas de prisión. Pero la justicia legal era solo el comienzo de su castigo. Fase 2, anunció Roman. Es hora de que entiendan a quién eligieron traicionar. A las 9:30, el teléfono seguro de Roman mostró una llamada entrante de un número desconocido. Respondió con la debida cautela. Señor Donaghy, soy el Dr. Clifford Houston. Creo que servimos juntos en Irak. Roman recordaba a Cliff claramente, un médico de campo competente que había salvado docenas de vidas durante su despliegue. ¿Doctor? Houston, ¿qué puedo hacer por usted? Llamo por los informes médicos que se presentaron en su caso de violencia doméstica. Alguien falsificó mi firma en documentos que nunca creé, usando el número de mi licencia médica para autenticar pruebas falsas. Roman sintió que otra pieza encajaba. ¿Va a presentar cargos? Absolutamente. El fraude médico es un delito grave, y quienquiera que haya hecho esto amenazó mi licencia y mi reputación. Ya he presentado quejas ante la Junta Médica Estatal y la Oficina del Fiscal de Distrito. Gracias por llamar. ¿Doctor? Roman, tenga cuidado. Quienquiera que haya orquestado esto está desesperado y es peligroso. No dudarán en escalar si se sienten acorralados.
Después de terminar la llamada, Roman se comunicó con Dale Kelly para coordinar las pruebas de fraude médico con su estrategia legal existente. Los informes médicos falsificados añadieron otro cargo de delito grave a la creciente lista de exposición criminal de Jimmy y Vivian. A las 10, Gene informó de una actividad inusual en el Pinery Inn. Están cargando equipaje en el vehículo personal de Jimmy, observó Gene a través del equipo de visión nocturna. Parece que planean huir esta noche. Roman sonrió fríamente. Huir sería la peor elección posible para Jimmy y Vivian, transformando sus problemas legales en cargos federales de fugitivo. También desencadenaría la fase final del plan de Roman. Déjalos ir, instruyó Roman. Asegúrate de que se sientan seguros con su ruta de escape. Entendido. Roman abrió un canal de comunicación seguro a la oficina del general Aguirre, donde un oficial de servicio monitoreaba la situación bajo autoridad federal. General Aguirre, soy Roman Donahue. Nuestros sujetos están intentando huir de la jurisdicción con 2 menores de edad. Entendido. Tenemos activos posicionados para interceptar. ¿Reglas de enfrentamiento? Fuerza mínima necesaria. La prioridad es la seguridad de los niños. Recibido. A las 10:30, Roman recibió la confirmación de que Justin y Christy estaban seguros en la base del general Aguirre, protegidos por la policía militar y completamente fuera del alcance de Jimmy y Vivian. Los niños pensaban que estaban asistiendo a un programa especial de una noche. No tenían idea de que su madre había planeado secuestrarlos durante su intento de fuga. La vigilancia de Gene mostró a Jimmy y Vivian conduciendo hacia la línea del condado, siguiendo la ruta que habían investigado para su escape planeado. Se dirigían a un pequeño aeródromo a 40 millas de distancia, donde Jimmy había arreglado fletar un avión privado usando lo último de su efectivo accesible. Nunca llegarían al aeródromo. A las 10:45, una operación policial coordinada interceptó el vehículo de Jimmy en un control de carretera situado justo a las afueras del condado de Pinery. Agentes del FBI, la policía estatal y los alguaciles federales ejecutaron órdenes de arresto con una fuerza abrumadora, asegurando que no hubiera posibilidad de resistencia o escape. Roman observó el arresto a través de una transmisión de vídeo segura, viendo a Jimmy y Vivian ser detenidos con la eficiencia profesional de una operación militar. Ambos sospechosos fueron procesados por separado, evitando cualquier oportunidad de coordinar sus historias o destruir pruebas adicionales. Fase 3, anunció Roman a su equipo. A las 11, se produjeron redadas simultáneas en la residencia de Jimmy, el apartamento temporal de Vivian y un almacén que habían alquilado con nombres falsos. Los agentes federales incautaron ordenadores, registros financieros, dispositivos de comunicación y pruebas físicas que respaldarían el enjuiciamiento por docenas de delitos federales. Más importante aún, las redadas descubrieron pruebas de víctimas adicionales, otros casos en los que Jimmy había falsificado informes, otras familias que destruyó a través de la corrupción y el abuso de autoridad. La investigación federal se expandiría mucho más allá de la situación personal de Roman. Roman. La voz de Gene llevaba una nota de satisfacción. Encontramos algo interesante en el apartamento de Vivian. En la transmisión de vídeo segura, Roman observó a los agentes federales catalogando pruebas de la residencia secreta de su esposa. Escondidos en el armario de un dormitorio había planes detallados para el asesinato de Roman, incluyendo una cronología, un método y la eliminación de pruebas. Vivian había documentado cada aspecto de su conspiración con un detalle obsesivo. Guardaba registros de todo, observó Jeffrey, revisando los archivos digitales. Transferencias bancarias, horarios de reuniones, incluso fotografías de la rutina diaria de Roman. Esto es suficiente evidencia para respaldar cargos de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Roman estudió los planes de asesinato que su esposa había creado, viendo su rutina diaria mapeada con una precisión de calidad de vigilancia. Vivian había pasado meses observándolo, aprendiendo sus patrones, planeando el momento óptimo para acabar con su vida. La traición fue completa y metódica. A las 11:30, el teléfono seguro de Roman mostró una llamada de Dale Kelly. Roman, el fiscal federal quiere reunirse mañana por la mañana. Le están ofreciendo a Jimmy y Vivian acuerdos de culpabilidad a cambio de testimonio contra otros funcionarios corruptos. ¿Qué tipo de acuerdos? 25 años de mínima seguridad para Jimmy, 15 años para Vivian.
Confiscación total de activos. Sin contacto con tus hijos. Órdenes de restricción de por vida. Roman consideró la oferta. 25 años harían que Jimmy tuviera 67 cuando saliera, demasiado viejo y quebrado para amenazar a nadie. 15 años harían que Vivien tuviera 45, su belleza desvanecida, sus oportunidades destruidas. Contraoferta, dijo Roman. Jimmy obtiene 30 años, sin posibilidad de libertad condicional. Vivien obtiene 20 años, mismos términos. Restitución total a las víctimas de la corrupción de Jimmy, más daños punitivos por el trauma emocional a mis hijos. Presentaré tus términos. Cuando las comunicaciones seguras terminaron, Roman caminó por su casa, viéndola con nuevos ojos. Cada habitación guardaba recuerdos que habían sido envenenados por la traición. Cada fotografía mostraba una familia que había sido construida sobre mentiras. Pero mañana, sus hijos volverían a una casa limpia de engaños. Crecerían sabiendo que su padre los había protegido de personas que habrían robado su futuro. Jimmy y Vivien habían aprendido el precio de traicionar a Roman Donaghy. Pasarían las próximas 2 décadas en una prisión federal, entendiendo cada día que su sufrimiento era la consecuencia directa de sus elecciones. Roman Donaghy nunca dejaba enemigos atrás. La guerra había terminado. Se había hecho justicia. Capítulo 7. Comienza el ajuste de cuentas. Los procedimientos del Tribunal Federal se movieron con precisión mecánica, cada paso cuidadosamente orquestado para asegurar que la justicia fuera exhaustiva y permanente. Roman se sentó en la galería de la sala del juez Franklin Aguirre, el hermano mayor del general y un juez de distrito federal con 20 años de experiencia procesando complejas conspiraciones criminales. Jimmy y Vivien se sentaron en mesas de defensa separadas, sus abogados de oficio luchando con un caso imposible. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, conversaciones grabadas planeando el asesinato de Roman, informes médicos falsificados, malversación documentada de fondos federales y conspiración para secuestrar a menores de edad. La Fiscalía presentará pruebas de una conspiración criminal que abarca 4 años, anunció la fiscal federal adjunta Alice Ellis en su declaración inicial, una conspiración que involucra el robo sistemático de fondos federales de lucha contra las drogas, la falsificación de registros policiales y el asesinato planeado de un veterano militar condecorado. Roman observó el rostro de Jimmy mientras se leían los cargos. Su hermano parecía más viejo, derrotado, la arrogancia de su autoridad de sheriff reemplazada por el mono gris de un prisionero federal. Las cuentas en el extranjero estaban congeladas, su pensión confiscada, su carrera destruida sin posibilidad de recuperación. La transformación de Vivien fue aún más dramática. La hermosa mujer que había hecho girar cabezas en los eventos del club de campo se había ido, reemplazada por alguien que parecía hueca y desesperada. Su ropa cara había sido reemplazada por el atuendo de la prisión, su maquillaje perfecto ausente, revelando las duras líneas que el estrés y la culpa habían tallado alrededor de sus ojos. Señoría, el abogado de Jimmy se levantó para dirigirse al tribunal. Mi cliente desea declararse culpable de todos los cargos y cooperar plenamente con la investigación del gobierno. El juez Aguirre estudió los documentos de la declaración de culpabilidad con eficiencia practicada. Señor Donaghy, entiende que al declararse culpable, está admitiendo conspiración para cometer asesinato, malversación federal, falsificación de registros oficiales y violaciones de los derechos civiles. La voz de Jimmy era apenas audible. Sí, señoría. Y entiende que estos cargos conllevan una sentencia máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sí, señoría. El abogado de Vivien intentó la misma estrategia, pero el juez Aguirre estaba preparado para acuerdos de culpabilidad coordinados. Señor Donaghy, observo que su conspiración incluía planes detallados para el fraude al seguro a través del asesinato, el secuestro de menores de edad y la destrucción de pruebas. Estos no son crímenes pasionales o de desesperación. Representan intentos calculados y premeditados de destruir a una familia inocente. Roman sintió satisfacción al ver a su esposa darse cuenta de que su belleza, encanto y actuación de víctima no tendrían ningún peso en un tribunal federal. El juez Aguirre había visto todas las variaciones de comportamiento criminal, y el intento de Vivien de presentarse como una víctima manipulada era transparente e insultante. El tribunal escuchará las declaraciones de impacto de las víctimas antes de determinar la sentencia, anunció el juez Aguirre.
Roman se puso de pie para dirigirse al tribunal, su porte militar comandando atención inmediata. No había preparado ninguna declaración escrita, prefiriendo hablar directamente desde el corazón sobre el impacto de la traición de su familia. Señoría, los acusados no solo planearon asesinarme. Planearon robar el futuro de mis hijos. Los fondos fiduciarios que establecimos para su educación, las pólizas de seguro de vida destinadas a protegerlos si algo me sucedía, el negocio que construí para proveer sus necesidades, todo habría sido robado. La voz de Roman llevaba la furia controlada de alguien que había aprendido a canalizar la ira en acción efectiva. Jimmy Donahue llevaba una placa y juró proteger y servir. En cambio, usó su posición para robar dinero federal y planear el asesinato de su propio hermano. Vivian Donahue hizo votos matrimoniales de amar y honrar. En cambio, documentó mi rutina diaria para ayudar a planear mi asesinato. El juez Aguirre escuchó atentamente mientras Roman detallaba el impacto psicológico en sus hijos, el daño financiero de los honorarios legales y la interrupción del negocio, y la destrucción permanente de la confianza que su conspiración había creado. Pido al tribunal que imponga la máxima sentencia posible, concluyó Roman. Estos acusados planearon dejar huérfanos a mis hijos y robar su herencia. No merecen piedad. La fiscal federal presentó pruebas adicionales de que el caso de Roman era parte de un patrón más amplio. La corrupción de Jimmy había afectado a docenas de familias, con traficantes de drogas liberados debido a la manipulación de pruebas y víctimas de delitos a las que se les negó la justicia a través de informes falsificados. El abuso de su cargo policial por parte del acusado representa una traición fundamental a la confianza pública, argumentó Alice Ellis. El sheriff Donahue no solo robó dinero, corrompió todo el concepto de justicia en el condado de Piney. El juez Aguirre se retiró para considerar la sentencia, pero Roman sabía que el resultado estaba predeterminado. Las pautas de sentencia federales eran específicas y duras, diseñadas para disuadir a otros de cometer delitos similares. Durante el receso, el general Aguirre se acercó a Roman en el pasillo del juzgado. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó el general. Mejor de lo esperado, respondió Roman honestamente. Verlos encadenados hace que la traición se sienta más manejable. ¿Y los niños? Justin y Christy son resilients. Están viendo a un consejero, pero se están adaptando bien. Los niños son más fuertes de lo que creemos. ¿Y tu negocio? Roman sonrió por primera vez en semanas. En realidad, expandiéndose. Resulta que sobrevivir a una conspiración de asesinato y exponer la corrupción policial es una excelente publicidad. Tengo 3 nuevos contratos y una lista de espera para trabajos de restauración personalizados. Cuando el tribunal se reanudó, el juez Aguirre dictó sentencias que reflejaban tanto la gravedad de los crímenes como la necesidad de disuadir a otros de comportamientos similares. James Donahue es sentenciado a 40 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Cumplirá su sentencia en instalaciones de máxima seguridad sin que se le permita contactar a las víctimas o sus familias. Las rodillas de Jimmy flaquearon al leerse la sentencia. 40 años significaban que moriría en prisión, sin volver a experimentar la libertad o la familia. Vivian Donahue es sentenciada a 30 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Perderá todos los derechos sobre los bienes conyugales y se le prohíbe permanentemente el contacto con los menores de edad. Roman observó el rostro de su esposa mientras se daba cuenta de que su vida estaba efectivamente acabada. A los 32 años, tendría 62 al ser liberada, suponiendo que sobreviviera 3 décadas en una prisión federal. Su belleza y encanto habrían desaparecido hace mucho, sus oportunidades destruidas, su futuro reducido a cualquier trabajo de salario mínimo que pudiera estar disponible para delincuentes de edad avanzada. Además, continuó el juez Aguirre, ambos acusados pagarán una restitución completa a todas las víctimas de su conspiración criminal. Las estimaciones actuales sitúan esta cifra en aproximadamente $4,2 millones. Las órdenes de restitución aseguraban que, incluso si Jimmy y Vivian sobrevivieran de alguna manera a sus sentencias de prisión, saldrían con una deuda aplastante que impediría cualquier posibilidad de reconstruir sus vidas. Mientras los acusados eran conducidos esposados, Roman sintió que el peso de los últimos meses se levantaba de sus hombros. La justicia se había servido con precisión quirúrgica, eliminando las amenazas a su familia mientras proporcionaba un cierre legal a su traición. Pero el plan de Roman no estaba completo.
Jimmy y Vivien pasarían décadas en prisión, entendiendo que su sufrimiento era la consecuencia directa de traicionar a Roman Donaghy. Cada día tras las rejas les recordaría que habían elegido declararle la guerra a alguien que nunca dejaba enemigos con vida. Fuera del juzgado, Roman se reunió con Dale Kelly para finalizar los aspectos civiles de su victoria. El divorcio se concluirá la próxima semana, informó Dale. Vivien renunció a todos los derechos sobre la propiedad conyugal como parte de su acuerdo de culpabilidad. La casa, el negocio y todos los activos permanecen contigo. ¿Y los niños? Custodia total, sin derechos de visita para Vivien, sin posibilidad de apelación. Tu familia está legalmente protegida de cualquier contacto futuro con cualquiera de los acusados. Roman asintió, satisfecho de que el marco legal estaba completo. Jimmy y Vivien estaban destruidos, sus hijos estaban a salvo y su negocio prosperaba. Pero el elemento más importante de su plan aún estaba por delante. Roman Donaghy estaba a punto de enseñar a sus hijos la lección más valiosa que jamás aprenderían: la traición conlleva consecuencias permanentes, y la lealtad familiar se gana con acciones, no con sangre. Capítulo 8. Lecciones y consecuencias. 6 meses después de la sentencia federal, la vida de Roman se había asentado en una nueva rutina que se sentía a la vez familiar y profundamente diferente. La casa estaba más silenciosa sin la presencia de Vivien, pero era un silencio honesto, libre de la corriente subterránea de engaño que había envenenado su hogar durante los meses de su aventura. Justin y Christy se habían adaptado con la notable resiliencia de los niños, aunque ocasionalmente hacían preguntas que rompían el corazón de Roman con su inocencia. «Papá, ¿mamá volverá a casa alguna vez?», preguntó Christy una noche mientras Roman la ayudaba con la tarea en la mesa de la cocina. Roman dejó su taza de café y eligió sus palabras con cuidado. «No, cariño. Mamá tomó decisiones muy malas que lastimaron a nuestra familia. Ahora está en la cárcel y estará allí por mucho, mucho tiempo». «¿Realmente intentó hacerte daño?». La pregunta flotó en el aire entre ellos. Roman se había prometido que nunca les mentiría a sus hijos sobre lo que su madre había hecho, pero tampoco los cargaría con detalles que no estaban preparados para entender. «Sí», dijo simplemente. «Mamá y el tío Jimmy planearon lastimarme para poder llevarse nuestro dinero y desaparecer juntos. No les importaba lo que les pasara a ti y a Justin». Christy procesó esta información con la expresión seria de una niña que intenta comprender la traición de un adulto. «¿Estás triste de que mamá se haya ido?». Roman consideró la pregunta honestamente. «Estoy triste de que ella eligiera hacer cosas malas en lugar de ser la mamá que merecías. Pero no estoy triste de que ya no pueda hacernos daño». «Yo tampoco estoy triste», dijo Christy en voz baja. «Fue mala contigo, y eso me enojó». Roman sintió una oleada de amor protector por su hija. A sus 10 años, ya demostraba la claridad moral que le serviría bien a lo largo de su vida. Entendía que las acciones tenían consecuencias y que la traición no podía perdonarse simplemente porque venía de la familia. «Papá», Justin apareció en el umbral, todavía con su uniforme de la liga infantil. A los 8 años, se estaba volviendo más serio, más consciente de las complicaciones del mundo adulto. «El entrenador dice que algunos niños en la escuela están hablando del tío Jimmy y de mamá». «¿Qué están diciendo?». «Que el tío Jimmy era un mal sheriff y que mamá lo ayudó a robar dinero». «¿Es eso cierto?». Roman sacó una silla para su hijo, decidiendo que era hora de una explicación más completa de los acontecimientos recientes. Ambos niños tenían la edad suficiente para entender los hechos básicos, y merecían escuchar la verdad de su padre en lugar de los rumores del patio de recreo. «Sí, eso es cierto. El tío Jimmy estuvo robando dinero del departamento de policía durante años. Mamá lo ayudó a planear llevarse nuestro dinero también. Y ambos planearon lastimarme para poder huir juntos». «¿Con nosotros?», preguntó Christy. «Sí. Iban a alejaros de mí y a desaparecer a otro país donde la policía no pudiera encontrarlos». Roman observó a sus hijos absorber esta información, viendo cómo sus expresiones cambiaban al comprender todo el alcance de la traición de su madre. Le había preocupado dañar su capacidad para confiar en los demás, pero en cambio, vio que desarrollaban una comprensión más clara del carácter y las consecuencias. «Me alegro de que la policía los atrapara», dijo Justin con firmeza. «Iban a robar nuestro dinero de la universidad». «Así es».
El dinero que ahorré para vuestra educación se habría ido para siempre. Papá, la voz de Christy era pensativa. ¿Por qué mamá y el tío Jimmy eligieron hacer cosas malas? Era la pregunta con la que Roman había luchado durante meses, y todavía no tenía una respuesta completa. ¿Cómo le explicas a los niños que algunas personas están dispuestas a destruir vidas inocentes por dinero y deseos egoístas? A veces la gente quiere cosas que no merece, dijo Roman con cuidado. En lugar de trabajar duro para ganarse esas cosas, eligen robárselas a otros. Mamá y el tío Jimmy querían una vida diferente, y decidieron que nuestra familia no importaba tanto como sus deseos. Eso es estúpido, declaró Justin con la certeza de un niño de 8 años. Ya tenían una buena vida. Tienes razón. Tenían una buena vida, pero la desperdiciaron tomando malas decisiones. Roman buscó artículos de noticias en su portátil, mostrando a sus hijos la cobertura continua de la investigación federal. La corrupción de Jimmy había sido extensa, afectando a docenas de familias y socavando la credibilidad de las fuerzas del orden en toda la región. ¿Ves esto? Roman señaló un titular sobre la manipulación de pruebas en casos de drogas. El tío Jimmy dejó libres a criminales peligrosos porque estaba más interesado en robar dinero que en proteger a la gente. ¿Como los malos a los que mamá lo ayudó a robar?, preguntó Christy. No, cariño. El tío Jimmy estaba robando dinero que se suponía que debía usarse para atrapar a los malos. Cuando los departamentos de policía no hacen su trabajo correctamente, los criminales lastiman a personas inocentes. Roman quería que sus hijos entendieran que los crímenes de su madre y su tío tenían consecuencias mucho más allá de su familia. La gente había resultado herida porque Jimmy priorizó la codicia personal sobre la seguridad pública, y Vivian había sido una participante activa en esa traición. 3 semanas después, Roman recibió una carta de la prisión federal donde Vivian cumplía su condena. El sobre era delgado, la letra temblorosa, lo que sugería que la vida en prisión estaba pasando factura a su exesposa. Leyó la carta en privado en su estudio, notando el tono desesperado y los obvios intentos de manipulación emocional. Roman, sé que me odias, pero por favor considera dejarme escribir a los niños. Cometí errores terribles, pero sigo siendo su madre. Necesitan saber que los amo aunque no pueda estar con ellos. La prisión es horrible, y pienso en ellos todos los días. Por favor, no los pongas completamente en mi contra. Roman no sintió simpatía por la situación de Vivian. Estaba experimentando las consecuencias naturales de planear su asesinato e intentar robar el futuro de sus hijos. La carta fue directamente a su trituradora, indigna de cualquier respuesta. Pero el intento de Vivian de contactar a los niños a través de la manipulación emocional reforzó una lección importante que Roman necesitaba enseñar a Justin y Christy: el perdón era una elección, no una obligación, y algunas traiciones eran demasiado fundamentales para excusarlas. Esa noche, Roman convocó una reunión familiar en la sala de estar. Les mostró a sus hijos los restos triturados de la carta de Vivian, explicando por qué la había destruido sin permitirles leerla. Mamá escribió, preguntando si podía enviaros cartas, explicó Roman. Dije que no, y quiero que entendáis por qué. ¿Qué dijo?, preguntó Christy. Dijo que lo sentía y que os quiere. Pero las palabras no significan nada cuando las acciones de alguien demuestran lo contrario. Roman sacó las fotos de las pruebas del juicio federal, imágenes cuidadosamente seleccionadas que mostraban el alcance de la planificación de Vivian sin ser demasiado gráficas para que las vieran los niños. Estas son las notas que mamá escribió mientras planeaba lastimarme, dijo Roman, mostrándoles páginas de informes de vigilancia escritos a mano. Pasó meses observando a nuestra familia, aprendiendo nuestra rutina para poder ayudar al tío Jimmy a matarme y robar nuestro dinero. Justin estudió las pruebas con creciente ira. Anotó cuándo te vas a trabajar y cuándo vamos a la escuela. Sí. Estaba ayudando al tío Jimmy a planear cuál sería el mejor momento para lastimarme. Eso no es amor, dijo Christy con firmeza. Eso es odio. Roman se sintió orgulloso de la claridad moral de su hija. A los 10 años, entendía algo con lo que muchos adultos luchan: las acciones revelan el carácter más claramente que las palabras. Tienes toda la razón, confirmó Roman. La gente que te quiere no planea lastimarte y robarte. La carta de mamá dice que os quiere, pero sus acciones demostraron que estaba dispuesta a dejaros huérfanos por dinero.
¿Vas a dejar que nos escriba?, preguntó Justin. No, nunca. Y cuando seáis adultos, si ella sigue viva e intenta contactaros, decidiréis por vosotros mismos si alguien que planeó asesinar a vuestro padre merece vuestra atención. Roman vio amanecer la comprensión en los ojos de sus hijos. Estaban aprendiendo que el perdón no era automático, que algunas traiciones eran demasiado profundas para excusarlas, y que protegerse de las personas que habían demostrado que te harían daño no era crueldad, era sabiduría. Bien, dijo Christie con decisión. No quiero cartas de alguien que intentó matar a mi papá. Roman abrazó a ambos niños, sintiéndose agradecido por su fuerza y claridad moral. Crecerían entendiendo que la lealtad se ganaba, que los lazos familiares requerían respeto y protección mutuos, y que algunas líneas, una vez cruzadas, nunca podrían descruzarse. Vivian y Jimmy habían tomado sus decisiones. Ahora podían vivir con las consecuencias para siempre. La lección estaba completa. Capítulo 9, la nueva base. 2 años después de la sentencia federal, Roman se encontraba en el mismo garaje donde había comenzado esta pesadilla, pero todo había cambiado. El espacio se había ampliado hasta convertirse en una instalación de restauración de última generación, completa con elevadores hidráulicos, cabinas de pintura profesionales y equipos que atraían a entusiastas de los coches clásicos de 3 estados. El negocio prosperaba más allá de sus proyecciones más optimistas. La publicidad de haber expuesto el escándalo de corrupción había atraído la atención nacional sobre el trabajo de Roman, y su lista de clientes ahora incluía celebridades, políticos y coleccionistas de coches dispuestos a pagar precios premium por su artesanía. Más importante aún, Justin y Christie se habían convertido en niños seguros de sí mismos y con una sólida base moral que entendían la diferencia entre la lealtad ganada y la lealtad exigida. Papá, el señor Santos está aquí, llamó Christie, de 12 años, desde la puerta de la oficina. Estaba ayudando con la contabilidad del negocio, mostrando una aptitud para los números que a Roman le recordaba su propia mente analítica. Gene Santos entró en el garaje llevando café y con la expresión satisfecha de alguien cuya vida había tomado un giro inesperadamente positivo. Tras el éxito de su operación contra Jimmy y Vivian, Gene se había mudado a Pinnery y había abierto una empresa de consultoría de seguridad privada que servía a la creciente población de jubilados adinerados de la región. ¿Cómo va el nuevo proyecto?, preguntó Gene, examinando el Dodge Charger de 1969 que Roman estaba restaurando para un cliente en Denver. Casi terminado. Motor original 440 Big Block, números coincidentes. Restauración completa desde el chasis. Roman pasó la mano por el impecable guardabarros del Charger. El cliente paga $60.000 por el trabajo, y vale cada centavo. Mejor que recibir disparos en Afganistán. Un tipo diferente de estrés, pero sí, considerablemente más rentable. Caminaron hacia la oficina de Roman, donde las fotografías en las paredes contaban la historia de su transformación de marido traicionado a empresario exitoso. Fotos de restauraciones completadas, premios de salones del automóvil y artículos de periódicos sobre el éxito de su negocio creaban una narrativa visual de triunfo sobre la adversidad. ¿Alguna noticia de nuestros antiguos amigos?, preguntó Gene, acomodándose en una silla de cuero que Roman había comprado con las ganancias de su negocio en expansión. Roman abrió una carpeta que contenía informes trimestrales de la Oficina Federal de Prisiones. Jimmy está en máxima seguridad en ADX Florence. Resulta que no era popular entre los compañeros de prisión que habían sido arrestados por policías corruptos. Ha estado en custodia protectora durante 8 meses. ¿Y Vivian? Institución Correccional Federal, Danbury. Intentó organizar algún tipo de apelación alegando que fue coaccionada, pero a los jueces federales no les gusta que intenten hacerles perder el tiempo con mociones frívolas. Roman le mostró a Gene los informes penitenciarios más recientes, notando con satisfacción que ambos reclusos luchaban con la realidad de sus circunstancias permanentes. A Jimmy se le había negado la consideración de libertad condicional 2 veces, y los intentos de Vivian de corresponder con sus hijos habían sido bloqueados consistentemente. Están aprendiendo que las acciones tienen consecuencias, observó Roman. Cada día durante los próximos 28 años, se despertarán sabiendo que su situación es el resultado directo de traicionar a alguien que no perdona ni olvida. ¿Crees que los niños están mejor sin ellos? Roman consideró la pregunta mientras revisaba los informes académicos de las escuelas de Justin y Christie.
Ambos niños sobresalían académica y socialmente, sin mostrar signos del daño psicológico que podría haberse esperado de su trauma. Absolutamente. Justin volvió a estar en el cuadro de honor, y Christy ha sido aceptada en el programa de matemáticas avanzadas. Son seguros, morales y entienden que la lealtad familiar debe ganarse a través de las acciones. Sin problemas de padre-hija, sin mal comportamiento, nada. Si acaso, son más maduros que la mayoría de los niños de su edad. Entienden que los protegí de personas que habrían destruido sus futuros, y respetan la fuerza en lugar de la debilidad. Roman sacó cartas de los maestros de ambos niños, todas elogiando su carácter, ética de trabajo y cualidades de liderazgo. El trauma de la traición de su madre se había transformado en fuerza y sabiduría que les serviría a lo largo de sus vidas. Justin, de 10 años, apareció en el umbral de la oficina, con el rostro sonrojado de emoción por volver en bicicleta de la escuela. Papá, ¿puedo ayudar con el charger este fin de semana? Quiero aprender a ajustar el carburador. Por supuesto, pero primero la tarea. Ya la terminé. Y saqué una A en mi informe de historia sobre liderazgo militar. Roman sintió un orgullo inmenso al ver a su hijo desarrollar la disciplina y la ética de trabajo que le servirían a lo largo de la vida. Justin estaba aprendiendo que el éxito venía a través del esfuerzo y la dedicación, no a través de atajos o traicionando a otros. ¿Cuál fue tu tesis?, preguntó Gene con interés. Que los buenos líderes protegen a su gente sin importar qué, y los malos líderes solo se preocupan por sí mismos. La expresión de Justin se volvió seria. Como papá nos protegió de mamá y el tío Jimmy, pero a ellos solo les importaba robar dinero. Roman vio la sorpresa de Gene ante la claridad moral del niño de 10 años. Justin entendía conceptos complejos sobre lealtad, liderazgo y carácter con los que muchos adultos luchan a lo largo de sus vidas. Exactamente, confirmó Roman. Los buenos líderes se sacrifican por su gente. Los malos líderes sacrifican a su gente por sí mismos. Después de que Justin se fuera a hacer la tarea, Gene sacudió la cabeza con asombro. Ese niño va a ser formidable cuando crezca. Ambos niños lo son. Han aprendido lecciones sobre el carácter y las consecuencias que la mayoría de la gente nunca entiende. Nunca serán víctimas porque saben cómo reconocer a los depredadores. El teléfono seguro de Roman vibró con un mensaje de Dale Kelly, que ahora se encargaba de los asuntos legales del creciente imperio empresarial de Roman. El mensaje era breve pero significativo: fiscales federales presentando cargos adicionales contra J&V basados en pruebas de otros casos. Es probable que la sentencia se extienda. Más buenas noticias, le dijo Roman a Gene, mostrándole el mensaje. Parece que los problemas legales de Jimmy y Vivian están empeorando, no mejorando. ¿Cuánto peor? Si los fiscales federales pueden probar que su corrupción afectó otros casos, lo que parece probable, podrían enfrentarse a cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Roman sintió satisfacción al saber que sus traidores nunca volverían a experimentar la libertad. Habían elegido destruir vidas inocentes para su propio beneficio egoísta, y ahora pasarían sus años restantes entendiendo la naturaleza permanente de la justicia. Al acercarse la noche, Roman reunió a Justin y Christy para su reunión familiar semanal, una tradición que había establecido para asegurar una comunicación abierta y una educación continua sobre el carácter y los valores. ¿Cómo estuvo la escuela esta semana?, preguntó Roman mientras se sentaban alrededor de la mesa de la cocina. Bien, respondió Christy. Pero Tommy Morrison me preguntó si estaba triste de que mamá estuviera en la cárcel. ¿Qué le dijiste? Que estoy triste de que ella eligiera hacer cosas malas, pero no estoy triste de que ya no pueda hacernos daño. Tommy dijo que eso era cruel, pero creo que es honesto. Roman se sintió orgulloso de la madurez emocional de su hija. A los 12 años, entendía conceptos sobre autoprotección y límites morales que muchos adultos nunca comprenden. Tuviste toda la razón. No es cruel protegerse de las personas que han demostrado que te harán daño. ¿Qué dijo Tommy a eso? Dijo que estaría triste si su mamá fuera a la cárcel sin importar lo que hiciera. Le dije que eso era porque su mamá realmente lo quiere en lugar de planear matar a su papá. Justin asintió con aprobación. Tommy no entiende por qué su familia no está loca como la nuestra. Roman sonrió ante la evaluación directa de su hijo.
Ambos niños habían interiorizado la lección de que las relaciones familiares requerían respeto y protección mutuos, no una lealtad ciega independientemente del comportamiento. ¿Alguna otra pregunta sobre mamá o el tío Jimmy?, preguntó Roman. ¿Vamos a visitarlos alguna vez?, se preguntó Christy. No, nunca. Tomaron sus decisiones, y ahora viven con las consecuencias. No les debemos perdón, reconciliación, ni siquiera el reconocimiento de su existencia. Bien, dijo Justin con firmeza. No quiero ver a gente que intentó lastimar a mi papá y robar nuestro dinero. Al concluir la reunión familiar, Roman se sintió agradecido por la fuerza y el carácter que sus hijos habían desarrollado a través de la adversidad. Crecerían entendiendo que la lealtad se ganaba, que algunas traiciones eran imperdonables y que protegerse a uno mismo y a su familia era la más alta obligación moral. Jimmy y Vivian se habían destruido a sí mismos por la codicia y la traición, pero sus víctimas habían emergido más fuertes, más sabias y más exitosas que nunca. Roman Donahue había cumplido su promesa, nunca dejaba enemigos atrás, nunca perdonaba a quienes lo traicionaban y había construido una nueva vida sobre los cimientos de su derrota permanente. La guerra había terminado. La justicia era permanente. Su familia estaba a salvo, y eso era todo lo que importaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla, y nos vemos allí.